Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a encarar la segunda parte de este microciclo que hemos hecho sobre los exorcismos y que hemos dado en llamar posesión o histeria. Ya escucharon ustedes la primera parte, supongo. Como decíamos, esto fue hecho para radio y por razones obvias se asemeja más a un podcast que a un video. En esta segunda parte, ustedes van a escuchar otros conceptos de fondo, otras manifestaciones de lo mismo, como para que podamos formarnos una idea completa del alcance de este fenómeno, de la profundidad de este fenómeno. Y no sé qué tanto vaya a ser determinante para ustedes lo que hemos dicho en cuanto a creer o no. Al escéptico nada lo convence, al crédulo todo lo convence. Son ustedes los que deciden. Queremos dejarlos en esta segunda parte, que es prácticamente el resumen o el colofón de todo lo que escuchamos en la primera y con otros elementos agregados. Así que los invito, obviamente, para que comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Y los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y los dejo entonces con esta segunda parte de posesión o histeria. Para el padre Nelson García, que practica el exorcismo desde hace varios años, el mal está personificado, y hasta Jesús, que lo llamó, aparece en Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Príncipe de este mundo, fue tentado en el desierto. Hoy en día lo que no se pueda comprobar en laboratorios o que la ciencia no pueda materializar no existe. Y eso es una gran realidad, porque toda la vida ha existido el demonio, nunca ha muerto. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén precisamente sanando enfermos, dándole luz a los ciegos, oído a los sordos, sanando a los paralíticos y expulsando demonios. Y esa misma autoridad se la confirió a los apóstoles, donde él inclusive les dice: id por todo el mundo, sanando a los enfermos, curando a los enfermos, y todo aquel que está en mi nombre haciendo esto no está en contra mía. Uno de los agravantes es alguna persecución que se maneja pensando en que esto es psicológico. Realmente la maldad existe, usted ya mismo lo ha podido comprobar en los acompañamientos que me ha realizado. Hay muchos testimonios de esta gran realidad. De hecho, su santidad el Papa Pablo VI habló muy claramente al respecto sobre la existencia del demonio, donde encontramos, por ejemplo, que la mayor argucia de Satanás es negarse a sí mismo, porque más de una vez se ha dicho, y no sin razón, que la primera y mayor argucia del diablo consiste en negarse a sí mismo, que el mejor presupuesto para que él logre sus objetivos es poner en duda o negar su existencia. Esto es muy cierto y hay que reconocer con dolor que el diablo ha contado en esta táctica con muchos seres útiles, y entonces es lo que nos hace tergiversar mucho a nivel de la fe, porque si nosotros no creemos en Dios, entonces ¿en qué espacio estamos metidos? Jesucristo es muy claro en su palabra, porque el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 23 dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto y no dejarnos llevar simplemente por la ciencia. La gran afirmación de su santidad el Papa Pablo VI dice: el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y pavorosa. Afirma el Papa
que quien rehúsa reconocer su existencia se sale de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen como toda criatura, en Dios. Y esta luminosa enseñanza fue dada valientemente por su santidad Pablo VI en su catequesis del 15 de noviembre de 1972, dedicada a exponer la doctrina de la Iglesia Católica sobre el demonio. Y afirma su santidad Pablo VI, primero, que el demonio es un ser espiritual y perverso. Segundo, quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y enseñada por la Santa Iglesia. Tercero, el demonio fue creado por Dios como ser bueno y ahora, cuando está alejado de Dios, no es autónomo. Y cuarto, no puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser concreto. La Sagrada Escritura, desde un principio y de manera progresiva, ha enseñado la existencia de espíritus malignos. De hecho, la primera vez que se habla del diablo como un ser personal es en el libro de Job. Y además, el mismo Jesús llama al demonio príncipe de este mundo. 3 veces llama Jesús al demonio príncipe de este mundo, y lo podemos observar en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, 14, 30 y 16, 11. Y además sigue afirmando el Papa Pablo VI, nuestro adversario el diablo, ya que la lucha que entabló Satán contra Cristo la extiende a todos los miembros de su cuerpo místico, y el cuerpo místico es la Iglesia. Padre, de acuerdo con esto entonces, con lo que dice el Papa Pablo VI, uno asume de acuerdo con ello, y yo tenía pues una percepción que era diferente. Yo suponía que el mal se personificaba, pero de acuerdo con lo que le acabo de escuchar a usted, Padre, significa que el mal es una entidad corpórea, única y particular. Eso significa que es uno solo, son legiones, son huestes, o son manifestaciones de ese mismo ser maligno los que habitualmente pululan en el mundo. No es uno solo. El diablo, de hecho, tiene sus príncipes. Lamentablemente, siempre se ha hablado del diablo, de Satanás, pensando que es el mismo. Luzbel era un ángel, luz bella, y se rebeló contra Dios. Dios mismo lo expulsó, y con él algunos ángeles de menor rango, diríamos, se fueron con él, ¿sí? Entonces él fue lanzado al abismo no solo, y él ha hecho su propia jerarquía. Pero se habla de Satanás y la diferencia con el diablo. El uno es el enredador, ¿cierto? ¿Cuál es el enredador y cuál es la denominación que tiene el otro? ¿Y cuál es cuál? El padre, de todas maneras, es el diablo, ¿sí? Donde él manda sus ministros, sus príncipes. Cuando una persona hace un pacto satánico, le consagra su vida, su alma, con tal de que le dé lo que quiera. Entonces ahí le ofrece su alma, donde dentro del ritual que manejan es entregarle su alma por espacio de 20 años para que el diablo haga con él lo que quiera. No en vano tantos comentarios sobre las diferentes manifestaciones diabólicas. Lo que pasa es que el mundo moderno parece ser que se le acabó el diablo. El Santo Padre, su Santidad Juan Pablo II, en el año anterior hablaba sobre la existencia del diablo, ¿no? Y del infierno, donde él afirmó que el infierno no es un lugar físico, es un estado del alma. De hecho, si el infierno fuera un lugar físico, quién sabe si habría tal vez ya espacio, estaría lleno. El espíritu no ocupa espacio, no ocupa ni espacio ni tiempo. Entonces el diablo hace de las suyas, y cuando las personas manejan este campo, infortunadamente muchas personas llegan a él involuntariamente, porque se maneja en el mundo moderno el juego de la tabla Ouija.
donde están invocando espíritus de diferentes índoles. Una persona invoca un espíritu a través de la tabla Ouija, ¿y qué certeza hay allí? ¿O a través de qué ciencia se podrá descubrir esa realidad? Y entonces, ¿cuál es el enredador? ¿O es exactamente lo mismo? ¿O es simplemente una designación sobre la función que cumple? Por eso le digo, el padre de todo es el diablo, padre de la mentira, padre autor de todo poder maligno, ¿sí? Entonces, él tiene sus príncipes, sus legiones, donde se habla de Sargatanás, se habla de Belcebú, se habla de demonios. Baphomet. Exactamente. ¿Pero tienen alguna función específica cada uno de estos demonios? Son servidores, en el argot popular son diablillos, pero ejercen su jerarquía al servicio del príncipe de las tinieblas. Pero para producir el daño realizan una función específica. Por ejemplo, el uno es el demonio, por decir alguna cosa, el de los celos, el otro es el de la ira, el otro es el de la mentira, o simplemente cualquiera cumple cualquier función. A ver, frente a las funciones no se puede afirmar ni aclarar, porque frente a las funciones ahí lo que cuenta mucho es la mala intención. Porque, por ejemplo, estamos en un mundo social actual donde estamos viendo muchas personas que padecen enfermedades desconocidas, que la ciencia médica, muy respetable, dice, bueno, este paciente es esquizofrénico, tiene problemas cerebrales, tiene problemas mentales, o una enfermedad desconocida. He tenido casos de personas que han estado en tratamientos y gracias a la oración de liberación, han tenido cambios muy radicales. De pronto usted mismo le tocó presenciar una oración a una persona enferma. La ciencia médica no encontró nada en él. Exámenes, encefalogramas, TAC, exámenes de sangre, y todos los exámenes fueron buenos, o sea, no hubo ninguna manifestación de enfermedad. Un médico de cualquier centro de la ciudad que me distingue les dijo que él no podía dar crédito sobre los males puestos o impuestos, pero que él les aconsejaba que buscaran a través de un sacerdote de oración a ver si se le podía ayudar a esta persona enferma. Y de hecho la familia vino, trajeron el paciente y para gloria de Dios goza de muy buena salud en este momento. Entonces miremos que ahí no se puede juzgar, no se puede condenar, no se puede señalar, porque estamos en un mundo de libre albedrío y mi libertad termina donde se inicia su libre albedrío. Todo aquel que viene en busca de ayuda espiritual, yo estoy presto a colaborar, a ayudar, pero sí me angustia porque nos falta mucha entrega espiritual, nos falta mucho compromiso en este campo, desconocido, porque esto lo cree el que lo vive. Sonidos, movimientos espasmódicos, vómito, fuerza descomunal, voces extrañas y la voz del sacerdote que imperativamente ordena al espíritu que abandone el cuerpo de los poseídos son hechos contundentes que la ciencia no los acepta, pero tampoco puede, desde su óptica, explicarlos con claridad. En efecto, ¿son trastornos de la personalidad o es una fuerza diabólica la que actúa? Exorcizo espíritu inmundo cualquiera que sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Alabanza, honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno que me digas tu nombre, el motivo por el cual estás en este cuerpo. ¿Cómo te llamas, espíritu inmundo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Edward. ¿Edward qué? ¿Eva qué? ¿Eva qué? ¿Eva qué? ¿Viva o muerta? ¿Viva o muerta? Eva, eres bruja.
¿Por qué estás en este cuerpo, Eva? ¿Por qué estás en este cuerpo? ¿Por qué estás en este cuerpo? ¿Por qué estás en este cuerpo en el nombre de Dios? Dímelo. ¿Por qué estás en este cuerpo? Eva, ¿por qué está en el cuerpo de José? Dios Todopoderoso, rico en misericordia, en tu nombre, Señor Jesucristo, exorcizo toda enfermedad, maleficios puestos e impuestos, babas de sapo, semen de perro, sangre de menstruación, flujo vaginal, todo bebedizo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Expulsamos todo espíritu de brujería o de hechicería. Ven, papel higiénico, Señor. Ya papel personal. Ven, Señor. Tu nombre, Señor Dios nuestro, con el poder del Espíritu Santo y la autoridad que me confiere la Santa Iglesia y el ministerio sacerdotal, exorcizamos espíritus de impureza, poderes satánicos, ataques del enemigo infernal, legiones, reuniones, sectas diabólicas, en el nombre y por virtud de Jesucristo nuestro Señor. Manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles, demanda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos. Así pues, dragón maldito y toda legión diabólica, todo espíritu de brujería, de hechicería, maleficios puestos y la autoridad que me confiere la Santa Iglesia, te ordeno, espíritu inmundo, cualquiera que sea, que me diga su nombre, el motivo por el cual estás en este cuerpo, día y hora de tu salida por medio de alguna señal, y a mí, ministro de Dios, aunque indigno soy, me obedezcas pronto en todo, y que en manera alguna ofendas a esta criatura de Dios, a los presentes o a sus bienes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, espíritu inmundo? ¿Cómo te llamas? Señor Todopoderoso, palabra de Dios Padre, Cristo Jesús, Dios y Señor de toda criatura, denuncia a los santos apóstoles el poder de pisotear serpientes y escorpiones, que entre los demás preceptos de tus maravillas te dignaste decir arrojar a los demonios, en virtud de lo cual cayó Satanás del cielo como un rayo. Con temor y temblor ruego y suplico que dignes concederme una fe constante y el poder para, confiado y seguro del poder de tu brazo, enfrentarme contra todo espíritu inmundo que aflige a tus hijos y hermanos míos en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, espíritu inmundo? Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Vete de este cuerpo, espíritu inmundo. Sal de este cuerpo en el nombre de Dios. Vete. Vete en el nombre del Señor. Deja este cuerpo libre y en paz. Sal de este
Espíritu Santo. Amén. Poderosa lo obligue a salir de estos siervos tuyos, que no pretendas tener más tiempo cautivo a quien no te dignaste hacer a tu imagen y reuniste en tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por todos los siglos de los siglos. Conjuros del dragón rojo, todo conjuro de vudú, fotos alumbradas, fotos ligadas, fotos atadas, fotos con agujas, fotos con alfileres, fotos en cementerios, fotos en veras, muñecos conjurados, muñecos ligados, muñecos atados, muñecos enterrados, muñecos en cementerios, muñecos de barro, muñecos de cera, muñecos de plástico, muñecos de trapo, monicongos, todo espíritu inmundo, espíritus de duendes, brujas, brujos, hechiceros, mentalistas, parapsicólogos, lectura de cartas, lectura de tabaco, todo conjuro de brujería a través de tabaco en aguardiente, todo espíritu de pobreza, espíritus de atadura al trabajo, todo espíritu de atadura laboral, con sapos, gatos, perros, renacuajos, serpientes, cuerpos cerrados, talismanes, amuletos, todo fantasma, toda legión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que te alejes y apartes de estas criaturas de Dios, que lo ordena el mismo que desde las alturas del cielo te ordenó descender a las profundidades de la tierra, te ordenó al mar, a los vientos y las tempestades. Oye pues y teme, Satanás, enemigo de la fe, adversario del género humano, autor de la muerte, creador de la vida, quebrador de la justicia, de los males, fomento de los vicios, seductor de los hombres, traidor de las gentes, incitador de la envidia, origen de la avaricia, causa de la discordia, suscitador de los engaños, permanente que resistes, sabiendo que Cristo el Señor destruye tus caminos, teme a aquel que fue inmolado en Isaac, vendido en José, muerto en el Cordero, crucificado en el hombre, y luego triunfador del cielo. Aléjate pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Debe rogar al Espíritu Santo por este signo de la Santa Cruz de Jesucristo nuestro Señor, y con el Padre y el mismo Espíritu Santo vive y reina y es Dios por todos los siglos de los siglos. Escucha, Señor, nuestra oración. He aquí nuestro clamor. El Señor esté con nosotros por el Espíritu. Oh Dios, pecadores, nosotros, género humano, que formaste al hombre a tu imagen, y que tus estos cielos, pecados por los engaños del espíritu del mundo, hasta el tiempo adversario y el antiguo enemigo de la tierra, rodea con el horror y el miedo, figura peligrosamente humana como el estupor, perturba con el terror y agita con exagerado miedo. Rescata, Señor Jesucristo, la fuerza del diablo, aleja sus engaños e insidias, una lámpara del tentador, que tus siervos cargados con el signo
Señor, con esta intercesión de tu santo nombre, la gracia de quien hasta ahora en la causa del terror y la opresión, tuya ha aterrorizado y derrotado, y aleje y que estos siervos tuyos con firmeza solamente sincera, te sirvan como ente vivo por Jesucristo nuestro Señor. Te manda Dios Hijo, te manda el Espíritu Santo, te manda Cristo tu carne, y para dar una carrera perdida por tu envidia, permite la muerte que ha evitado tu iglesia, pero me pide la promulgación de confianza y la transformación de los niños. Oye a Satanás, oye el grito del lobo, oye el grito del duende, huye con la sangre del Señor Jesús, huye Satanás, huye espíritu infernal, fuera el nombre de Jesús de Nazaret, fuera el nombre de Jesús de Nazaret, fuera el nombre de Jesús de Nazaret, fuera el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te ato espíritu infernal, yo te ato espíritu diabólico, yo te ato con la sangre y ordeno el nombre de Jesús de Nazaret que salga, ordeno el nombre de Jesús de Nazaret. Vale con tu alma, vale el nombre. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, alabado sea mi Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Alabado sea mi Señor. Gloria, aleluya. Bendito eres, Señor. Alabado sea mi Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno. Ave María Purísima. Ahora los ojos. Ángela. Ángela. En nombre del Señor, abre los ojos. Ángela. En nombre de Jesús, abre los ojos. Según Pablo VI, hoy el hombre prefiere mostrarse fuerte, sin prejuicios, y adopta una actitud positivista, aunque después le dé crédito a tantas ideas gratuitas, supersticiosas, mágicas y populares, o peor aún, se abra la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, a las experiencias licenciosas de los sentidos, a aquellas deletéreas de los estupefacientes o a las seducciones ideológicas de los errores de moda, fisuras estas a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mentalidad humana. El padre Emilio Osorio, otro exorcista, lo corrobora. Se le abre la puerta dándole la espalda a Dios, no haciendo el bien y siempre buscando el mal, lo que es perverso, lo que es seductor, lo que es destructor. Pero eso significa, padre Osorio, entonces, que cualquier persona esté expuesta. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar si cualquiera de nosotros está expuesto a una eventual, digámoslo, posesión del demonio? ¿Cómo podemos contener eso? ¿Mediante la oración nomás? Mediante la oración, mediante el amor a los hermanos, mediante la participación de la Eucaristía como alimento espiritual y mediante la meditación de la palabra de Dios. ¿Y cómo se expulsa? Porque hay tres expresiones que para mí yo creo que se confunden. Una cuando hablamos de liberación, otra cuando hablamos de exorcismos y otra cuando hablamos de sanación. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres expresiones? El exorcismo, como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, era aplicado para expulsar el espíritu demoníaco, el espíritu de Satanás, como por ejemplo el que hace pactos con el diablo, el que invoca al diablo, el que le entrega todo su cuerpo, toda su vida y su alma al espíritu del mal, o sea, a Satanás. Hoy hay jóvenes hoy en día que dicen que Satanás tiene más poder que Dios, y eso nunca podrá ser, porque por eso murió Jesús en la cruz, para ahuyentar, para arrojar a las tinieblas al propio Satanás. Entonces, bueno, ese es el exorcismo, ¿cierto? ¿Y la liberación? La liberación se entiende para aquellas personas que han recibido maleficios de otras, y estos maleficios vienen por envidias, porque les quieren poner un espíritu de ruina, porque hay un espíritu de venganza. Y eso se da mucho en los noviazgos, cuando el novio o la novia
se dejan o los cambian el uno al otro, hay una venganza y incurren en hacer hechicerías para hacerle mal a esa persona. Y también se ve mucho, hoy en día hay muchos esposos que son arrebatados de sus propias esposas por otras amantes que se los atraen también a punto de hechicerías. Y sanación. La sanación es la enfermedad, se entiende sanación de dos maneras. La sanación espiritual, cuando hay esos deseos o hay ese cambio de la persona, querer cambiar, o de pronto sorpresivamente siente una atracción hacia lo bueno, entonces deja su vida de pecado y se convierte al Señor Jesús. Esa es la sanación espiritual. Está la sanación corporal de una dolencia, de una persona inválida que se para a caminar a través de la oración, que siente dolores de cabeza, que siente dolor en un brazo, que siente que hay personas que tienen cáncer y con la oración, con la sanación, son sanados de esas enfermedades. En fin, toda la enfermedad del cuerpo, cuando se le pide al Señor y cuando se le ora, un sacerdote le ora, entonces reciben la sanación de sus enfermedades. ¿Están más expuestos la gente joven, la gente adulta, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, expuestos a una posesión diabólica? Sí, eso a la persona que quieren hacerle el mal se lo hacen de todas maneras. Pero ahora se ve más en jóvenes, es decir, a usted acuden más jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres, o de todas las edades. Sí, se ve más en las mujeres, estos males se ven más en las mujeres, en jóvenes, en señoras, por una vecina que les hace el mal, personas adultas que también les ponen entre hombres, que les ponen ese espíritu de ruina para dejarlos en la pobreza, en la ruina, entonces se valen de otros medios, de esos medios de hechicería para llevarlos a la ruina y al sufrimiento. Cuando usted habla de espíritus de ruina, espíritus de envidia, espíritus de, bueno, cualquier cantidad de espíritus, ¿está significando con eso que el demonio asume unas funciones específicas dependiendo del daño que se le quiera hacer a una persona? ¿O son demonios específicos que tienen cada uno una función? Bueno, de todas maneras, la persona que está obrando el mal, eso se sabe que está participando con el demonio, porque el demonio quiere seducir, quiere traumatizar a las personas en esta vida, y sabemos que el demonio nos trunca a nosotros para no dejarnos avanzar en la vida espiritual, en la vida cotidiana de todos los días en que nosotros vivimos. ¿Y los maleficios son muy comunes? ¿Y habitualmente en qué consisten? ¿Qué tipo de maleficios se hacen? Los maleficios consisten en que les hacen brujerías por medio de entierros de fotos, que usan fotos con agujas, con alfileres, que les hacen rezos raros, rezos al revés. Hay otros que le trabajan con magia negra, hay otros maleficios que les hacen es por bebedizos, tierra cementerio, babas de sapo, pelos rezados, y les mezclan algunas otras cosas para poner a padecer a esa persona. Pero las babas de sapo, los pelos de yo no sé qué, la tierra de cementerio, en sí misma no tienen ningún poder. Es el rezo que sobre ellas se hace para que actúen. Sí, la intención que se le ponga a estas cosas. Ahí es donde radica el verdadero maleficio. Ahí es donde radica el verdadero maleficio. Y la persona, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce cuando una persona es víctima de un maleficio y cuándo se reconoce, o cómo se reconoce cuando es víctima de una posesión diabólica? Cuando es víctima de una posesión diabólica es porque en el momento de la oración están rechazando a Dios, reniegan contra Dios y dicen que Satanás es más fuerte que Dios. Y en las otras posesiones de maleficios se nota en la mirada de la persona, o al imponerle las manos, la persona cae al suelo, se revuelca, echa babasa y grita palabras con groseras, y esta es la manifestación
de que hay un maleficio que le hace otra persona. Y los muchachos, porque yo creo que esto es más por curiosidad, los muchachos que utilizan objetos como la ouija, ¿qué tanto poder tiene la ouija? ¿Qué tanto poder tiene lo que llaman pues el rock satánico? ¿En efecto actúan sobre la vida de los muchachos y son puertas abiertas para una posesión demoníaca? Sí, porque ellos están invocando al propio Satanás como espíritu del mal, están invocando el espíritu de un muerto y el espíritu les puede responder a ellos, entonces desde ese momento quedan poseídos porque ese espíritu que ellos llaman o ellos invocan se entran dentro de ellos mismos y entonces los atormenta. ¿Exorcista puede ser una persona común y corriente o necesariamente tiene que tener una orden sacerdotal? Porque yo veo que dice que in articulo mortis o in extremis uno puede bautizar a cualquier persona. En un evento de estos, en una urgencia, ¿cualquier persona puede hacer un exorcismo o tiene que tener una preparación muy especial? Pues se dice que el exorcismo tiene que hacerlo el sacerdote autorizado por el señor arzobispo o el señor obispo, pero en este caso son tantos los males que yo creo que los sacerdotes, por el mero hecho de ser ungido como sacerdote, puede hacer estos exorcismos. Una persona podría hacerlo siempre y cuando esté lleno del Espíritu de Dios, porque es peligroso que otra persona lo haga sin tener experiencias, sin estar preparado, porque fácilmente también puede recibir el tormento o ser contaminado por ese mal espíritu. ¿Y hay que tener un don especial o un estudio especial? En el caso suyo, ¿es la preparación más el don o es el don más la preparación? Pues se cree que sea un don que el Señor y la Santísima Virgen María me ha concebido y por eso me he lanzado a hacer exorcismos y hacer las sanaciones para los enfermos. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que usted ha tenido? Pues casos difíciles es de personas violentas, de agarrarlo a uno y de quererlo agredir la persona que tiene este mal espíritu, de lanzársele a uno y sin tener compasión con uno y de tratarlo con palabras vulgares. Allá en Niquía, en la Candelaria, una jovencita estaba poseída y nos engañó y nos pidió un vaso de agua y quebró con su mano el vaso porque era vidrio delgado y trató de herirnos con la punta del vidrio. ¿Y cómo manejó la situación? La situación en que llegaron otras personas y le ataron la mano y hicieron que arrojar el vidrio al suelo. ¿En algún momento es posible que ese espíritu que está poseyendo a alguien pueda llegar a meterse dentro de usted como exorcista? Podría ser, por eso tenemos que estar preparados para podernos enfrentar a estas cosas. ¿Y cómo se prepara permanentemente, padre? Con la confesión y con la oración. ¿Qué papel juega el agua bendita y la estola? Porque yo lo vi que usted de alguna manera le ponía a una niña que estaba exorcizando hace un rato, le ponía la estola encima y le lanzaba profusamente agua bendita. Bueno, el agua bendita sabemos que el agua se bendice porque el agua es bendita en sí, pero que también hay que bendecirla con el poder de Dios a través del sacerdote, se bendice el agua. Entonces el agua a la persona poseída le fastidia, le rechaza y por lo tanto dice que le quema. ¿Y la estola? La estola, como es el ornamento en que el sacerdote se reviste para la celebración de la Eucaristía, que da potestad al sacerdote, por eso le fastidia también la estola a la persona poseída. Todo se debe a una memoria cultural. Cuando nacemos llegamos con la información de toda la historia inscrita en nuestro cerebro. Los recuerdos ancestrales alborotan nuestros temores primitivos y por eso creemos que el diablo actúa. Según el psicólogo clínico Walter Cuartas, en un indio que tiene una información diferente, un exorcismo jamás obraría. Para que surte efecto, se tiene que creer. Hablamos con el doctor Walter Cuartas, psicólogo clínico,
y con quien también indagamos sobre este fenómeno de los exorcismos. Doctor Cuartas, la ciencia siempre asume que cualquier manifestación de estas en las que interviene un sacerdote y el individuo tiene movimientos espasmódicos, de pronto vomita y otras manifestaciones externas, habitualmente dice la ciencia que es un trastorno psicológico o un desajuste emocional. Desde la perspectiva del psicólogo clínico, ¿existe el fenómeno de la posesión diabólica o no? No, psicológicamente es una expresión de un conflicto o de una creencia. Los movimientos espasmódicos y el vómito, los procesos eméticos se llaman, obedecen a una respuesta autonómica del sistema nervioso autónomo y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático y lo que es el autónomo en sí. Simplemente que se toma como una respuesta de una expresión del individuo a través de la información que haya acumulado a través de su vida y la credibilidad que tenga en ello. Desde que nosotros nacemos registramos información a nivel sensorial y a nivel perceptual, que es la información que vamos registrando y depurando de una manera más compleja. Entonces obedece a ello. Tiene que ver con el peso cultural, no es lo mismo, por ejemplo, la credibilidad en los casos del exorcismo de un sacerdote en el medio cultural donde se desenvuelve el catolicismo que un chamán para un indígena. No tendría el efecto. Tiene que haber una eficacia del símbolo, que es a través de la información que hemos tenido en todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo se puede explicar que una persona termine hablando con voces extrañas? Si es hombre con voces femeninas, si es mujer con voz masculina, un tono acerado, metálico, gutural, lanzando imprecaciones. ¿De dónde puede sacar esa información él y cómo puede convertirla en su lenguaje? Es un metalenguaje, normalmente. Los casos que yo al menos he asistido son un metalenguaje que inclusive en uno de los estudios que yo participé una vez en un estudio y se encontraba incoherencia en el lenguaje. Hay unos que hablan y dicen que hay traducciones que son del alemán o de un lenguaje romance muy antiguo, pero no hay pruebas. El problema es que mientras uno no tenga la prueba, no se atreve uno a afirmar otra cuestión. Simplemente vos con el lenguaje tenés un registro de información del lenguaje tuyo y has escuchado otros lenguajes. Y uno puede formar, igual que una persona cuando está afásica, formar unos fonemas y responder de otra manera a nivel lingüístico con otro tipo de construcción que se convierte en un metalenguaje donde da para hacerlo. Pero en realidad son ese tipo de respuestas que inclusive se vuelven muy límbicas, muy primarias. Son respuestas muy primarias, los movimientos estereotipados, en unos casos que obedecen a convulsiones. El caso es que en los que yo he estado al menos uno encuentra de base un trastorno de origen mental, normalmente psicótico, aunque también se da en los casos de la neurosis, como es la neurosis histérica, donde el componente de la persona por la sugestionabilidad y la información que tiene del medio en que provenga, pues va a acomodar todo este tipo de situaciones a las experiencias del demonio, que son las que llevan a las personas a la culpa y a la depresión. Entonces se dan desde ahí de la neurosis. Y el otro son manifestaciones psicóticas de diferentes índoles, se da mucho en el cuadro maníaco-depresivo, en el cuadro bipolar, en la fase maníaca. En la fase maníaca donde hay componentes de megalomanía y la persona tiene el poder de sentir el poder de otro, en este caso el demonio, o el poder de Dios. Y mira que se debaten los dos polos, lo cura el bueno y lo ataca el malo. Pero y entonces cuando aparece un lenguaje como el arameo, que ya se han encontrado casos, además un idioma absolutamente muerto, ¿cómo se puede explicar esto? Néstor, yo eso lo acomodo de la siguiente manera, no significa que mi respuesta sea la verdadera. Igual que el ser humano hereda las características fenotípicas, igual que el color de los ojos, la forma de caminar, lo que es a través de la evolución de lo que es el ser humano, el hombre, en su connotación pues de género hombre-mujer, uno ve que esa herencia se transmite a través del ADN y el RNA, que son los componentes genéticos que se tienen. Igual para mí la información arcaica permanece. El ser humano no nace con el cerebro vacío, él tiene un contacto que lo detona, tiene todo preparado. ¿La memoria cultural? Sí, para mí eso es fundamental, porque al menos los casos que uno ha visto de personas que conocen una gran cantidad de situaciones que no la maneja, unas personas la manejan con esoterismo, pero uno dentro de la racionalidad la maneja de esa manera. Esa es mi perspectiva, inclusive muy personal, con un grupo de amigos. Otros podrán pensar otro tipo de situaciones, pero lo cultural tiene un peso impresionante y la memoria, nosotros tenemos una memoria que es muy arcaica, el cerebro humano no es nuestro, viene de todos unos antecesores.
es un proceso genético. ¿Cómo se explica entonces que una persona pueda sacar fuerzas extraordinarias y pueda lanzar a 5 o 6 hombres adultos grandes que lo están conteniendo? ¿Cómo puede uno explicar que una mujer haga eso? Mira, yo veo, una vez tuve un profesor que conocí en los Estados Unidos en una charla muy linda con él. Los orientales manejan esto de una manera muy distinta. Y me pongo a ver los movimientos. Él practicaba algo del Kung Fu y otro del Judo. Y él me decía que simplemente cuando vos vas a tener a alguien, tenés una intención de dominarlo y neutralizarlo. Y la otra persona simplemente hace sin movimientos de fuerza, sino la misma fuerza de los que lo tienen, hace que se choquen y se caigan. Es más la atención del otro. Y por supuesto hay una persona que vence límites y umbrales del dolor para la contracción muscular, que se dan los fenómenos de tipo mental, porque yo conozco psicóticos que se han quedado ciegos mirando el sol cuando no es lo lógico, porque la persona inmediatamente quita la visión. Y aquí en la granja, no hay que ir lejos, en San Antonio de Prado, hubo un paciente que le ocurrió eso. Pero la manifestación de fuerza, ¿cómo se puede entender? Yo pienso que es el empleo de la fuerza del otro, la misma palanca que emplea el otro. No, porque es que yo he visto una persona tendida, yacente, boca arriba, y los otros ejerciendo la fuerza de arriba hacia abajo. Es imposible que el de abajo hacia arriba pueda tener tal potencia de lanzar a los que lo están sosteniendo y amarrando. Sí, no, yo no conozco esa experiencia, Néstor. Yo he visto videos y lo que normalmente se recrea en películas. Y vos ves que el cine lo puede todo, pero en los casos, porque yo no puedo hablar de los casos. Yo lo he visto. Sí, no, y tengo que creer tu visión y tu experiencia, pero yo lo miro desde ahí. Los casos que hemos analizado es desde ahí. Las personas psicóticas, yo he visto en las personas psicóticas que desarrollan un potencial de fuerza que es grande, pero es el movimiento con el otro, no solamente la experiencia demoníaca. En el hospital mental usted ve el trabajo de los enfermeros, y en los Estados Unidos uno ve todo el día películas que son reales, de tomadas de prisiones, por ejemplo, cuando hay un individuo con una psicosis o un trastorno mental de base, desarrollan una gran fuerza, superando el umbral del dolor, porque los músculos tienen un límite, ellos parece que no lo tuvieran, porque lo vencen, inmediatamente ripostan sobre el otro. Y la reacción del individuo o de la persona, pues, cuando entra a un templo, esa tendencia a huir, o también la tendencia a enfrentar, atacando, agrediendo, verbal y físicamente, ¿eso también encuadra dentro de estas psicosis? Sí, normalmente cuando hay un esquema de tipo cultural, donde la persona, hablamos de bueno y malo, uno lo incorpora. Los signos religiosos, los símbolos religiosos, siempre nos llevan a una significación importante en el ser humano, dependiendo cada quien. Una persona que sea muy religiosa, inmediatamente es tocada por ese fenómeno. Entonces, en la experiencia de la religión, mira que cualquier religión, ninguna se exime del manejo de la culpa. Y volvemos al problema de lo bueno y lo malo. Entonces uno se instaura, el que hace un acto es condenado, si A, entonces B. Pues si una persona hace un acto, debe ser sancionado. El mundo es dual, blanco y negro, arriba, abajo. Bueno y malo, y ante esa experiencia dialéctica la persona responde de acuerdo a la información que tenga. Una persona poco creyente no lo afecta tanto. ¿Y cómo se explica una persona que no tiene ninguna información y que va a una misa normal, común y corriente, y de pronto en la mitad de la misa se va desplomando y comienza a convulsionar, a tener no solamente movimientos espasmódicos, sino a lanzar espumarajos e imprecaciones? ¿Cómo se puede explicar, entendiendo que la persona no tiene ninguna información previa? Vea, si usted me trae un indio y lo mete a la Basílica Metropolitana y él le responde en la mitad de esa, sí tendría uno que reevaluar cosas, aunque hay una información que se tiene mínima. Pero una persona en este medio cultural que se meta a una iglesia, si no sea un practicante religioso, tiene la información. Porque es que la información uno no la selecciona focalizada, porque entonces tendríamos, sino que los que tienen la información serían los seminaristas o los que estudian teología. No, es la actuación lingüística, es lo que vivencia cada uno a partir de la información que registra. Por lo tanto, un templo es algo sagrado que en unos opera, en otros no. Hay gente que no es capaz de atracar a una persona en una iglesia, ni robarse un cirio por esa contención, pero hay otros que tienen... Pero en el atrio sí. Exacto, pero hay unos que tienen el síndrome, por ejemplo, de la canallada, que no les opera ninguna norma. Es un problema de la introyección de la norma y la autoridad como tal eclesiástica, lo mismo que la del político, la del policía, la del padre de familia, se proyecta. Y lo hacen. Un psicópata le es indiferente matar o robar dentro de una iglesia o no, porque su operación de la norma fue diferente. Pero también hay carencias de endorfinas. La endorfina simplemente es una liberación que te ayuda para controlar el dolor. Son opiáceos naturales
que traen una regulación a nivel metabólico y una respuesta en lo autonómico. Entonces, ¿cuáles son las que regulan también el temperamento, la exaltación, la depresión? ¿No tienen nada que ver con esto, con los neurotransmisores? Noradrenalina y esas cosas. Esas son las catecolaminas, que son la dopamina, noradrenalina, básicamente. Ese es el grupo de las catecolaminas. Hay otras que tienen que ver con el genio, que pertenecen a otros grupos, que son la serotonina, y también tenemos la acetilcolina, que tiene que ver con este tipo de conductas muy primarias. Todo lo que el ser humano hace se mueve por el cerebro, y el cerebro básicamente sus señales son regidas por señal eléctrica, por medio de los potenciales evocados y ese intercambio en la sinapsis, y simplemente por la base neuroquímica. Cuando yo muevo un dedo, estaba accionando neurotransmisores. Cuando yo pienso, acciono neurotransmisores. Cuando incorporo información, acciono neurotransmisores. Cuando ejerzo mi sexualidad, hay una conexión de los transmisores, hay sinapsis para poderse conectar las neuronas. Entonces es una respuesta desde ese lugar, no es una situación específica. Ahora, cuando hablamos por ejemplo de la esquizofrenia, hay entidades clínicas que son muy conocidas y uno sabe que hay un problema que está afectando la dopamina. Cuando una persona tiene ciertos movimientos estereotipados también tienen que ver con eso, o una desconexión cuando se producen el tipo de convulsiones. Siempre tendrán que ver los neurotransmisores, pero una deficiencia de ellas puede llevar a una persona a un trastorno mental que está de base, y sumado a las creencias se incorporan. Aquí hubo una época donde los locos, por hacerle un comentario, los señores que tienen la enfermedad mental, la psicosis, porque cada uno la ejerce diferente, simplemente la ejercían. El que tenía la megalomanía, las ideas delirantes de megalomanía, todo el mundo era trabajador de Pablo Escobar. Entonces ellos incorporan información, no están exentos del medio, no están idos del medio. Los psicóticos, las personas que tienen un problema de este tipo, son loquitos, pero no son bobos, y guardan información. Hay unos supremamente inteligentes, como el caso de la paranoia, donde son supremamente coherentes, o el caso del trastorno esquizotípico, que tienen y son muy sugestionables, tienen ideas de poder. Hay trastornos de personalidad más leves, el trastorno narcisista de la personalidad, ellos creen que tienen poderes mentales, que manejan energías, que sienten energías, y siempre que vos hables de un ser humano en ese contexto, independiente de la enfermedad, los neurotransmisores estarán trabajando en esa vía, y un déficit de ellos o una sobrecarga de ellos produce un desequilibrio como respuesta en una conducta que se traduce. ¿Y los maleficios existen o no? Yo manejo lo de los maleficios mucho con la credibilidad también de la eficacia simbólica. Para ilustrar un poco, a mí todos los médicos no me curan, todos los sacerdotes no son los mejores para confesarme. Entonces hay una eficacia de un símbolo, de un saber. Uno ubica al otro en un supuesto saber y desde allí opera, hay una acción que opera. Entonces cuando vos vas donde un médico, el doctor X o el doctor Y es el que te va a curar, el otro no, y puede que el otro sepa más o menos. Eso ocurre muchísimo. Las comunidades enteras, las comunidades lingüísticas, cuando creen en algún tipo de fenómeno, los afecta. La persona que no cree en un maleficio no le opera, pero normalmente lo venden. En las prácticas, por ejemplo, del vudú, que fueron desviadas, porque no es tan malo, simplemente fue una experiencia que se tradujo cuando llegaron los africanos, y después ya en la cultura afroamericana, para poderse defender de sus rituales, hacían otro tipo de práctica, y los que le tenían miedo eran los blancos, los gringos, por ejemplo, en este caso, precisamente por los temores que se crean a través de la cultura de sus mismas religiones anglosajonas, los católicos, mormones, lo que fueran, que en esa época no existían tanto, pues históricamente los veía. Entonces la eficacia del símbolo participa desde allí. Levi-Strauss, un antropólogo, trabajó mucho este fenómeno, cómo un individuo, por ejemplo, de una comunidad indígena, se mata y programa su muerte. Los ancianos se bajan debajo de un árbol, que nada tiene que ver con una experiencia de deidad, pues Dios no estaba por ahí, pero simplemente se ubican, creen en su ritual, en su práctica que se ha venido transmitiendo de generación en generación, y paran su pulso cardíaco y se mueren. Esa es la eficacia. Entonces la persona que no crea en ello no le va a hacer ningún efecto. Lo que pasa es que usted puede decir racionalmente no creo, pero eso no es la verdad. Usted puede decir es que yo no creo en nada. Yo he visto a los ateos dándose bendiciones cuando hay un terremoto, porque es una invasión informativa cultural, es un legado que te ha dado desde el vínculo primario, que son los mismos padres, y si no está la comunidad alrededor, y nuestras comunidades normalmente se mueven desde allí. Independientemente de si los científicos lo consideran como trastornos de personalidad, lo cierto es que el hombre diariamente se enfrenta a situaciones, inclinaciones y problemas que son superiores a sus fuerzas, y por eso queda a merced de influencias externas que él asume como soluciones inmediatas y facilistas: brujas, sahumerios, riegos,
esotéricos de toda la haya, espiritistas, quirománticos, lectores del tarot, el tabaco, otros charlatanes de baja estofa y pactos oscuros. Así las cosas, queda expuesto a la acción del mal, sea cual fuere la concepción que de él tenga, y tal influencia tarde o temprano lo desequilibra. Solo cuando el ser humano entiende su dimensión como ser único, irrepetible y capaz de construir su propio destino, y camina en pos de él, puede librarse de la esclavitud de los sentidos, de la pobreza material, que es el reflejo de su pobreza espiritual, de sus miedos y de su impotencia. El pragmatismo de una sociedad consumista y hedonista le equivocó el rumbo al hombre. Por eso es cada vez mayor su vacío interior, porque al pretender llenarlo de bienes materiales, éxito, halagos y figuración, deja por fuera lo único que en realidad llena, la paz interior, esa que solo puede conceder Dios. ¿Usted de qué lado está? Amigos míos, hasta aquí pues este microciclo de posesión o histeria. Espero que se hayan analizado todas las aristas de un tema tan supremamente espinoso y que por lo menos en adelante tengamos una visión de conjunto mucho más centrada en la realidad del fenómeno. Obviamente que es apenas entendible, se cree o no se cree, pero eso pertenece a la esfera íntima de cada quien. Y por eso lo hemos presentado de esa manera. Esperamos no haber herido susceptibilidades. Y como decíamos, todos los comentarios son bienvenidos. Las críticas positivas, las constructivas y aún las aviesas y malévolas también son bienvenidas. Y todo esto simple y llanamente para que tengamos una noción del mundo en el que vivimos, del mundo real y de quiénes somos los seres humanos y qué nos rodea, a qué nos exponemos y a qué no. Espero que les haya gustado. De ser así, los invito a que le den me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y espero que se suscriban a mi canal de YouTube Néstor Armando Alzate Ilógico. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias y nos encontraremos en el próximo viaje de historias que con seguridad les va a encantar. Por ahora, gracias. Chao.